Doy gracias a Dios por permitirme caminar esta mañana entre los patios del Vaticano, donde la luz toca las losas frías y el aire parece más antiguo que el propio tiempo. He visto cómo el rumor de lo sagrado puede volverse peso cuando el mundo exige respuestas inmediatas. Desde hace años, escucho hablar del tercer mensaje, de voces que aseguran conocer su verdad, de otros que juran haberlo comprendido. Pero en los lugares donde el silencio todavía conserva autoridad, uno aprende que no todo lo revelado debe ser pronunciado al mismo ritmo que las noticias. Hay misterios que se sostienen mejor en la discreción, porque su fuerza no está en el dato, sino en la espera. Cuando cruzo el pasillo que lleva a la biblioteca apostólica, el olor a papel antiguo me recuerda que la historia de la fe ha sido escrita tanto por palabras como por silencios, en esos volúmenes gastados, algunos con siglos de polvo. Está la huella de una humanidad que siempre ha buscado lo mismo: entender si Dios advierte, si consuela, si anuncia. Y cada vez que alguien pregunta por qué el Vaticano calla, pienso que tal vez la respuesta sea más simple de lo que parece, porque el silencio también enseña. He aprendido que el ruido del mundo puede ahogar el sonido de lo divino. Lo hace con prisas, con interpretaciones, con miedos travestidos de sabiduría. Pero Dios no compite con el ruido. Permanece, espera, deja espacio. Y ese espacio, tan incómodo para quienes quieren pruebas, es donde el alma se purifica. Tal vez ese haya sido siempre el verdadero sentido de guardar silencio ante los mensajes, las profecías o los secretos. Proteger lo que no puede entenderse sin oración. En mi juventud, cuando todavía creía que la verdad debía anunciarse en voz alta, me costaba aceptar ese modo. Pero con los años comprendí que el corazón humano no puede recibir todo de golpe. Hay revelaciones que maduran dentro, como la semilla que necesita sombra antes de abrirse a la luz. Si el Vaticano calla, quizás sea porque ha aprendido a esperar esa maduración. Una noche, mientras rezaba en la capilla donde apenas cabe un suspiro, sentí con fuerza que el silencio de la iglesia no era cobardía, sino misericordia. El mundo se alimenta de la urgencia, pero el alma se sana con lentitud. Hay palabras que, si se dijeran fuera de tiempo, se volverían cuchillos. Y el Evangelio no nació para herir, sino para sanar. Por eso, hay momentos en que el mejor gesto pastoral no es hablar, sino guardar. He visto a muchos buscar en el tercer mensaje señales del fin, advertencias, amenazas, pero en lo más profundo de mi oración, lo que he encontrado es otro tono, no el del castigo, sino el del llamado. Un llamado que no exige interpretar, sino convertirse. No hacia afuera, sino hacia adentro. No hacia el temor, sino hacia la conciencia de nuestra fragilidad. Quizá el mensaje más urgente de todos no está en un texto oculto, sino en la manera en que vivimos cada día. ¿Con qué medida amamos? ¿Con qué fidelidad servimos? A veces me detengo frente a la cúpula de San Pedro cuando cae la tarde. Las sombras se alargan y el mármol adquiere un color de ceniza tibia. En ese instante, el silencio del Vaticano parece envolverlo todo, incluso las preguntas más insistentes. Allí, uno comprende que el misterio no necesita defensa, solo respeto. Si Dios ha querido guardar ciertas verdades entre sus manos, no es para esconderlas, sino para revelarlas en el momento en que puedan dar fruto. He sentido también el peso de la sospecha. Hay quienes creen que el silencio es complicidad, que callar es mentir, pero el silencio verdadero no oculta, custodia. Como una madre que protege el sueño de su hijo, la iglesia a veces calla para no despertar el miedo, para dejar que el amor siga creciendo sin interrupción.
En ese callar hay ternura, no cálculo. Una mañana, mientras las campanas marcaban el Ángelus, un sacerdote joven me preguntó si no era tiempo de decirlo todo, de abrir los archivos, de mostrar lo que se sabe. Lo escuché con atención y respondí que abrir los cofres del misterio no siempre ilumina. A veces enceguece. La verdad necesita ser acompañada por el discernimiento, y el discernimiento solo nace en el silencio. No el silencio de los débiles, sino el de quienes confían en el paso del Espíritu. La historia entera de la Iglesia ha estado tejida con luces y sombras. No somos una institución perfecta, somos un pueblo que busca. Y en esa búsqueda, los silencios son pausas que permiten no perder el hilo. Si todo se dijera al mismo tiempo, se perdería el sentido de la escucha. El Evangelio mismo fue revelado en etapas: promesa, espera, cumplimiento. Así trabaja Dios, en ritmo, no en prisa. He comprendido que la palabra secreto pesa menos cuando se entiende como misterio compartido con el cielo. No es un escondite, es un espacio de reverencia. Hay cosas que no deben decirse porque aún no han sido plenamente entendidas. Y si el Vaticano ha permanecido en ese silencio, es quizás por fidelidad a esa prudencia divina. He sentido esa prudencia como una forma de caridad hacia el mundo, no alimentar la ansiedad, sino invitar a la confianza. En estos años, he visto cómo el deseo de saber se transforma fácilmente en miedo y cómo el miedo se disfraza de búsqueda espiritual. Pero la fe no se sostiene con certezas, se sostiene con confianza. El corazón que confía no necesita saber todo, porque ya se siente acompañado. Ese es el mensaje que intento vivir cada día, mientras la ciudad santa guarda su antiguo silencio bajo el sol de Roma. Al final, creo que el Vaticano calla no por estrategia, sino por fidelidad al modo en que Dios se revela. Lo divino no llega envuelto en documentos, sino en gestos. La misericordia, la justicia, la compasión son los verdaderos mensajes, los que no dependen de secretos ni de profecías. El resto pertenece a ese territorio donde solo el silencio tiene derecho de palabra. Y así, cuando la noche desciende sobre la plaza vacía, me detengo un momento antes de volver a mi habitación. Escucho el eco de los pasos en el mármol, el murmullo del viento que pasa entre las columnas. Todo parece decir lo mismo, sin pronunciarlo. El silencio también habla. Y su voz, aunque no se graba ni se cita, sigue siendo la más fiel al corazón de Dios. He aprendido que en Roma el silencio tiene distintas profundidades. Hay uno que habita en las bibliotecas, otro que reposa en las criptas y otro que se posa en los balcones al caer la tarde, cuando las campanas parecen suspender el aire. Pero el más hondo de todos es el que habita dentro de los hombres que han visto demasiado y han comprendido que algunas palabras, si se pronuncian antes de tiempo, pueden herir más que sanar. Ese es el silencio que he sentido en el Vaticano ante el llamado tercer mensaje. No un vacío de cobardía, sino un ejercicio de reverencia ante lo que excede la comprensión inmediata. Cuando era joven sacerdote, creía que el deber era hablar siempre, poner luz sobre cada sombra. Con el paso de los años, vi que hay sombras que protegen, como el techo que evita que el sol queme. Entendí que la verdad no siempre se revela en su totalidad, porque el corazón humano no puede soportarla toda junta. Hay verdades que se nos ofrecen en fragmentos, como panes que se reparten entre muchos. Si uno quiere comérselo todo de un bocado, se atraganta. Por eso el silencio no niega, simplemente distribuye el misterio con prudencia. El llamado tercer mensaje ha sido objeto de tantas interpretaciones que a veces ya no se busca comprenderlo, sino apropiarlo. He escuchado a personas usar su nombre para justificar miedos,
profecías personales, incluso castigos. Pero lo que viene de Dios no se usa, se contempla. Cuando el corazón quiere poseer lo sagrado, lo deforma. Dios no ofrece secretos para satisfacer curiosidades, sino para mover a conversión, a una forma nueva de mirar el mundo. Si el Vaticano calla, tal vez sea porque no quiere convertir el misterio en mercancía. Hay noches en que me levanto temprano, antes del alba, y recorro el claustro central. Los pasos resuenan entre las columnas como si fueran preguntas antiguas. Allí pienso en los que esperan una revelación, como si esperaran un espectáculo. Pero lo divino nunca actúa según la lógica del espectáculo. Dios elige lo pequeño, lo desapercibido, lo silencioso. Si alguna vez hubo un mensaje celestial destinado a los hombres, su intención no fue provocar temor, sino despertar conciencia. El silencio que lo rodea no lo borra, lo preserva. He visto, a lo largo de los años, cómo el deseo de saber puede convertirse en una forma de idolatría. Se reemplaza la relación con Dios por la búsqueda de datos sobre Él. Se quiere conocer más que creer. Pero la fe no es acumulación de información, es abandono confiado. Los discípulos no entendieron todo lo que Jesús les dijo y aún así lo siguieron. Su fidelidad nació de la presencia, no del entendimiento. Tal vez ese sea el sentido profundo del silencio del Vaticano. Recordar que la presencia vale más que la explicación. Cuando los peregrinos llegan a Roma, traen consigo sus preguntas. ¿Qué dijo el mensaje? ¿Por qué lo ocultan? ¿Por qué tanto silencio? Los observo rezar frente a las estatuas, encender velas, derramar lágrimas. Comprendo que no buscan respuestas teológicas. Buscan consuelo. Quieren saber si Dios todavía habla, si todavía mira, si todavía tiene compasión. Y en esos ojos cansados reconozco lo mismo que en los míos. El anhelo de sentir que todo esto, el mundo, la historia, el dolor, tiene sentido. Quizá el silencio de la Iglesia sea su forma de decir: sí, Dios mira, sí, Dios habla, pero no con el lenguaje que esperan. Hay una habitación en el Palacio Apostólico donde suelo detenerme al final del día. Desde la ventana se ve el Tíber y a lo lejos las luces que titilan sobre los techos. Allí, en esa soledad suave, recuerdo que el silencio también puede ser oración. No una oración que pide, sino una que entrega. La Iglesia, con sus siglos de peso y de gloria, a veces no sabe cómo hablar sin que sus palabras se distorsionen en los oídos del mundo. En esos momentos calla, no porque no tenga fe, sino porque teme que su voz sea usada para alimentar el miedo o la curiosidad malsana. He llegado a admirar esa cautela. Una vez un cardenal me dijo algo que nunca olvidé. El ruido es el disfraz moderno de la impaciencia. Tenía razón. Vivimos en un tiempo que exige explicaciones inmediatas, confesiones públicas, respuestas virales, pero la fe no crece así. La fe crece como la hiedra, lenta, silenciosa, buscando la luz por instinto. El Vaticano, con todos sus defectos y errores, a veces parece torpe, distante, demasiado prudente. Pero cuando lo contemplo con los ojos de la oración, entiendo que esa lentitud es su modo de permanecer fiel a lo que no se puede apresurar. He conocido muchos hombres y mujeres que entraron a los archivos con la esperanza de descubrir el secreto. Algunos salieron frustrados, otros aliviados. Ninguno salió igual, porque dentro de esas páginas no hay una amenaza, sino una invitación, no a temer, sino a asumir responsabilidad. El verdadero mensaje de Dios nunca busca controlar, busca transformar. Y esa transformación empieza por el corazón que se atreve a escuchar en silencio.
Recuerdo haber leído un fragmento de una carta antigua donde se hablaba del temor a los anuncios celestiales. Decía: no temeré lo que viene del cielo, sino lo que nace de mi propia dureza. Esa frase me acompañó toda la vida. Lo que más destruye al mundo no es el castigo divino, sino la indiferencia humana. El Vaticano, en su silencio, parece recordarnos que no hay revelación más urgente que la del amor. Si el mensaje fuera solo advertencia, ya habría perdido su sentido. Pero si es un llamado a la compasión, entonces sigue vivo cada vez que alguien elige perdonar. Hay momentos en que me siento pequeño frente a los muros de San Pedro, no por su tamaño, sino por lo que representan. Cada piedra sostiene siglos de fe, dudas, errores, redenciones, y en medio de todo eso, un hilo invisible conecta cada generación: la confianza en que el misterio de Dios siempre actúa, incluso cuando no se entiende. En esa confianza descansa la paz que el mundo no logra ofrecer. He comprendido también que el silencio no es inmovilidad. Dentro de él hay movimiento, como en la semilla bajo la tierra. Algo germina aunque no se vea, y quizás eso sea lo que está ocurriendo. El mensaje no se oculta, madura. Espera el tiempo justo para brotar en un mundo menos inclinado al miedo y más dispuesto a la esperanza. Cada atardecer, cuando la ciudad se cubre de ese color dorado que solo Roma conoce, me detengo un instante antes de cerrar las persianas. Pienso en todos los que, desde lejos, esperan una palabra. Si pudiera enviarles algo, no sería una explicación, sino una invitación. Permanezcan en la fe, no en la fe que todo lo entiende, sino en la que todo lo sostiene. La fe que no exige señales, que no teme el silencio, que sigue caminando cuando el cielo parece guardar un secreto. A veces creo que ese es el verdadero mensaje: aprender a vivir sin poseer, a creer sin exigir. En ese aprendizaje, el alma se vuelve ligera y el mundo, aunque no cambie, deja de pesar. El silencio del Vaticano no es un muro, sino un espejo. Refleja lo que somos capaces de oír cuando el ruido se apaga, y en ese reflejo cada uno descubre lo que Dios aún le está diciendo desde el fondo de su propia conciencia. He sentido muchas veces ese susurro en noches de cansancio o de duda. No trae profecías, ni amenazas, ni certezas. Solo una frase breve que basta para sostenerlo todo: estoy aquí. Quizás ese sea el único secreto que la Iglesia guarda con tanto celo. Y si es así, bien vale el silencio, porque todo lo demás, con el tiempo, pasa. Pero esa presencia, la que no se anuncia y nunca se retira, sigue descendiendo sobre nosotros como la brisa que no se ve y sin embargo nos mantiene vivos. Las campanas aún no han sonado y en el claustro la luz se abre paso lentamente, como si temiera interrumpir el sueño de los muros. El mármol está frío y el aire huele a humedad y a tiempo. Camino despacio, sin prisa. En cada paso escucho la respiración de siglos. Papas, monjes, obreros, peregrinos. Todos dejaron algo en este lugar, algo que el silencio ha guardado con más fidelidad que cualquier archivo. Pienso en ese silencio, el del Vaticano, tan antiguo como necesario, y en cómo ha sido interpretado por el mundo. Algunos lo llaman complicidad, otros lo veneran como signo de prudencia. Para mí, que he vivido dentro de él, ese silencio es una frontera que protege lo invisible. No es un muro, es una membrana. Deja pasar la fe y retiene la vanidad. A veces duele, a veces libera, pero siempre enseña. He presenciado conversaciones donde el tema del tercer mensaje vuelve una y otra vez, como una herida abierta que el tiempo no cierra.
Lo he escuchado en los pasillos, en las tertulias discretas, en los murmullos de los turistas que pasean por la plaza. Todos preguntan, ¿por qué calla el Vaticano? ¿Qué teme? ¿Qué sabe? Y yo desde esta mirada cansada por los años, solo puedo responder que el Vaticano no teme al misterio, teme a la deformación. Teme que lo sagrado se convierta en espectáculo, que la palabra de Dios sea usada como argumento de poder o moneda de miedo. Cuando tenía 30 años, participé en una comisión que revisaba documentos antiguos, muchos escritos a mano, con tinta que apenas resistía la humedad. Uno de ellos hablaba de los mensajes celestiales y advertía que cada generación querrá poseer lo que pertenece al tiempo de Dios. Aquella frase me acompañó durante décadas. El hombre no soporta el silencio divino porque teme no ser visto. Pero Dios no calla por indiferencia, calla para que aprendamos a ver con el corazón, no con los ojos del miedo. He conocido a teólogos que quisieron traducir el misterio con palabras perfectas. Los vi sufrir porque el misterio no se deja capturar. Lo divino se ofrece como un reflejo sobre el agua. Cuando uno intenta agarrarlo, se disuelve. Solo puede contemplarse. Por eso tal vez la Iglesia aprendió a callar, no para esconder, sino para custodiar esa mirada. A veces pienso que el silencio del Vaticano es también una penitencia. Después de tantos siglos de errores, de voces que hablaron demasiado o mal, el silencio se volvió una forma de humildad, como si la institución entera dijera: hemos hablado tanto que ahora es tiempo de escuchar. Y escuchar no es pasividad, es un acto de amor. Escuchar es reconocer que no somos dueños de la última palabra, que hay una voz más antigua que nos antecede y nos trasciende. He sentido ese silencio como un océano. Uno se adentra y al principio teme porque no hay límites visibles, pero al permanecer descubre que no es vacío, sino plenitud. En él las preguntas pierden filo y las certezas se vuelven suaves. El alma que venía ansiosa se acomoda, y allí, en medio del silencio, algo sucede. La fe se vuelve experiencia, ya no concepto. Dios deja de ser idea y se vuelve presencia. En muchas ocasiones, cuando los periodistas me han preguntado por qué no se dice toda la verdad sobre el tercer mensaje, he querido responder que la verdad no cabe en un comunicado. La verdad, en su dimensión divina, se revela en la vida misma. ¿De qué serviría saber detalles de un misterio si seguimos sin aprender a amarnos, sin perdonar, sin confiar? La revelación que importa no está escrita en papeles sellados. Está en cada gesto de misericordia que el mundo aún se atreve a ofrecer. He visto a personas desgarrarse por saber si el mensaje hablaba de guerras, de castigos, de catástrofes. En realidad, todos los mensajes celestiales hablan de lo mismo, del alma humana. Nos recuerdan lo que olvidamos cuando corremos tras el poder o la gloria. Nos recuerdan que la fragilidad no es una condena, sino un lugar donde Dios se deja tocar. El silencio del Vaticano, entonces, no es una negación, sino una invitación a mirar adentro, donde el mensaje verdadero espera ser escuchado. En estos últimos años, cuando mi paso se ha vuelto lento y la vista cansada, he descubierto que los grandes secretos del mundo caben en un solo gesto: permanecer fiel al bien. No hay profecía más profunda que la de quien, a pesar del miedo, sigue haciendo el bien sin ser visto. He conocido hombres y mujeres que jamás pisaron Roma y sin embargo comprendieron más del tercer mensaje que muchos eruditos, porque entendieron que el cielo no amenaza, acompaña. En el Vaticano el silencio tiene ritmo de oración. A veces, al caer la tarde, se escucha el canto de los gorriones sobre las cúpulas
y ese pequeño sonido parece más revelador que cualquier documento. Dios se deja encontrar en lo diminuto, una flor en el patio, un anciano que reza sin moverse, una lámpara encendida a la misma hora cada noche. Lo eterno se expresa en lo cotidiano, no en los titulares. He aprendido a aceptar que el mundo necesita ruido. Lo necesita para sentirse vivo, para no enfrentar su vacío. Pero el alma no se alimenta de ruido, sino de quietud. Por eso, los lugares que aún saben guardar silencio, un monasterio, una capilla, una casa humilde donde se reza, son los verdaderos pulmones del planeta. Sin ellos, el espíritu se asfixiaría en su propia ansiedad. Recuerdo una conversación con un viejo monje benedictino que me dijo: el silencio del Vaticano es como el corazón de un cuerpo. No se ve, pero late para que el resto pueda vivir. Desde entonces, cada vez que alguien me acusa de complicidad o de ocultamiento, pienso en esa frase. Si el corazón hablara todo el tiempo, el cuerpo no descansaría nunca. La función del corazón es latir, no explicar. Así también la Iglesia. Su deber no es revelar cada misterio, sino mantener viva la fe que permite esperar. He sentido, en más de una ocasión, la tensión entre el deber de transparencia y el deber de discernimiento. No es fácil. Hay momentos en que la Iglesia se equivoca por hablar y momentos en que se equivoca por callar. Pero aún en sus errores, he visto una fidelidad profunda, la de creer que Dios sigue obrando, incluso en medio de los silencios más incomprensibles. Esa fe me ha sostenido cuando todo parecía vacío. A veces, cuando el viento nocturno atraviesa la plaza de San Pedro, me detengo a escuchar su rumor. No sé si trae mensajes del cielo o simplemente el eco de tantas voces que han pasado por aquí. Pero siempre me deja una impresión. El silencio no está vacío, está lleno de memorias, de súplicas, de promesas. Es el idioma que Dios usa cuando ya lo ha dicho todo. He comprendido que lo más difícil para el ser humano no es creer, sino confiar. Creer puede ser un acto intelectual, confiar es un abandono, y el silencio, cuando es verdadero, nos obliga a confiar, a dejar que el tiempo y la gracia hagan su trabajo, a aceptar que no somos los guardianes de la verdad, sino sus testigos pasajeros. Quizá, cuando todo este ruido se disipe y el mundo vuelva a buscar sentido, entenderemos por qué el Vaticano cayó. No fue por miedo, ni por cálculo, ni por indiferencia. Fue porque había comprendido que la palabra humana debía callar para que la voz de Dios pudiera oírse sin interferencias. Esta mañana, mientras el sol toca las estatuas de los santos que miran al cielo, me detengo un instante. No oro con palabras, solo con presencia. Dejo que el silencio me hable, y siento que en ese silencio se resume todo: el pasado, el mensaje, el misterio, la esperanza. Nada se ha perdido. El cielo sigue comunicándose, pero ya no con truenos ni con profecías, sino con la suavidad de lo cotidiano. Y el Vaticano, con su silencio tan incomprendido, continúa siendo lo que siempre fue: un guardián de la espera. Porque la fe, al fin y al cabo, no consiste en entender los mensajes del cielo, sino en vivir de tal modo que, cuando lleguen, nos encuentren en paz. Bajo la luz tenue de una lámpara que aún arde desde la vigilia, de anoche, escribo en el silencio más profundo del Vaticano. No se escucha nada fuera de este pequeño despacho, salvo el roce de mi pluma sobre el papel y, de vez en cuando, el eco lejano de una puerta que se cierra en los pasillos de mármol. Son horas en que la ciudad santa parece detenida en el tiempo, suspendida entre lo humano y lo eterno. Es en estos momentos donde el alma se abre de verdad, sin defensas, y las preguntas del mundo llegan con su peso intacto.
¿Por qué callamos? ¿Qué guardamos? ¿Qué significa ese silencio que parece envolverlo todo? He convivido tantos años con este misterio que ya no lo temo. Sé que el silencio, aquí, no es fruto del desinterés, es un lenguaje en sí mismo, como el incienso que no dice nada, pero asciende con su aroma y lo llena todo. En la iglesia, el silencio tiene una función que el mundo ha olvidado: purificar la palabra antes de decirla, porque no toda verdad puede pronunciarse con prisa y no todo mensaje divino puede traducirse sin perder su esencia. Lo he comprendido tarde, después de muchos años creyendo que hablar era siempre una obligación. Ahora sé que el silencio, a veces, es el servicio más alto que se puede ofrecer. En los archivos secretos, donde el aire es más denso que en ninguna otra parte, he visto documentos que respiran una santidad silenciosa. No lo digo por su contenido, sino por lo que representan: el intento humano de entender lo eterno. Muchos creen que entre esos papeles está escondido el llamado tercer mensaje, ese que ha dado forma a tantas teorías, temores y ficciones. He tocado los sellos de cera, las hojas que tiemblan al menor contacto, y he sentido que lo verdaderamente oculto no está en las letras, sino en el alma del que las lee. Una vez, un archivista anciano que dedicó su vida entera a custodiar esos legajos me dijo algo que nunca he olvidado. La gente busca secretos porque no soporta el silencio, pero el verdadero secreto es el silencio mismo. Lo dijo con una serenidad que solo otorgan los años y la fe profunda. Desde entonces, cada vez que escucho las teorías que se tejen fuera de estos muros, pienso que el misterio no necesita defensores, solo oyentes. He visto desfilar ante mí generaciones de hombres y mujeres convencidos de que el Vaticano calla por miedo a la verdad. No los juzgo. Es difícil comprender que una institución hecha de palabras, de dogmas y de documentos elija en ciertos momentos no hablar. Pero el silencio que aquí se guarda no tiene que ver con ocultar, sino con proteger. Es un silencio que cuida lo que no puede ser reducido a explicación. Porque el misterio de Dios, si se convierte en noticia, deja de ser misterio y se convierte en argumento. Y los argumentos, lo sé bien, alimentan la división más que la fe. He aprendido que los que exigen respuestas inmediatas casi nunca están preparados para escucharlas. La verdad necesita un corazón en calma, y el corazón del mundo hoy late con demasiada prisa. Las redes, los titulares, las voces de todos los rincones quieren apropiarse del misterio y moldearlo según sus miedos. Por eso, el Vaticano calla. Porque a veces, la única forma de salvar la pureza de lo divino es dejar que el ruido se agote solo. Hay noches en que me detengo en la plaza de San Pedro cuando ya no hay turistas. El aire tiene un olor a piedra y a historia, y el obelisco proyecta su sombra larga sobre los adoquines. En esa inmensidad vacía, el silencio se vuelve presencia palpable. Entonces pienso que ese silencio no pertenece solo al Vaticano, sino a toda la humanidad que ha aprendido a esperar. Es el mismo silencio que habita en los hospitales cuando alguien agoniza, en las casas humildes donde se reza sin entender por qué, en el corazón de quien sufre y aún así sigue confiando. Es un silencio compartido, una respiración común, el llamado tercer mensaje, del que tanto se habla y tampoco se sabe, ha sido interpretado de 1000 formas. Algunos ven en él el fin de los tiempos, otros una advertencia, otros un consuelo. Yo, después de tantos años de reflexión y oración, he llegado a verlo de otro modo. Más que una profecía, es un espejo. Refleja lo que cada generación necesita mirar de sí misma.
A los temerosos les muestra castigo, a los soberbios les muestra límite, a los creyentes les muestra esperanza. El mensaje no cambia, cambia el lector. Recuerdo que, hace décadas, un joven sacerdote me preguntó si creía que algún día el Vaticano revelaría todo. Le respondí que Dios nunca entrega todo de una vez y que su pedagogía consiste en darnos apenas la porción que podemos digerir sin perder la paz. Le hablé de la paciencia divina, esa que permite que cada alma crezca según su tiempo. Lo que hoy parece oculto, mañana se entenderá con claridad. Pero si se fuerza el proceso, lo que debía ser luz se convierte en sombra. He sentido muchas veces el peso de las expectativas, como si una sola frase pudiera cambiar la historia. Pero la historia no cambia con frases, sino con conversiones. De nada sirve conocer un mensaje celestial si el corazón sigue cerrado a la compasión. He conocido personas obsesionadas con los secretos del cielo, pero incapaces de escuchar el sufrimiento de quien tienen al lado. Y he conocido otras, sencillas, silenciosas, que nunca oyeron hablar del tercer mensaje, pero lo viven cada día cuando perdonan, cuando sirven, cuando confían. Esas son las verdaderas intérpretes de lo divino. En el Vaticano, la vida sigue un ritmo que no se deja alterar por la ansiedad del mundo. Las campanas marcan las horas de oración. El pan se hornea para los guardias suizos. Los jardines se riegan con la misma calma con que lo hacían hace siglos. Todo parece igual, y sin embargo, todo cambia en lo invisible. He aprendido que esa continuidad es una forma de resistencia. Mientras el mundo exige movimiento constante, el Vaticano enseña permanencia, y en esa permanencia, el silencio tiene su cátedra. He visto que el silencio tiene distintas texturas. Hay un silencio pesado, que ahoga, otro luminoso que purifica. El que habita aquí es del segundo tipo. Es un silencio que se posa sobre las almas, como el polvo sagrado de los siglos. No impone, no obliga, solo invita. Quien no lo entiende, lo teme. Quien lo vive, lo agradece. En él se descubren los matices de la voz de Dios, que no se impone como trueno, sino que se insinúa como aliento. A veces, cuando me detengo frente al crucifijo en mi capilla privada, me pregunto si ese mismo silencio no fue el que envolvió al cielo en la tarde del Gólgota. También allí hubo silencio, un silencio más elocuente que cualquier palabra. Era el silencio del amor que se entrega sin exigir comprensión. Tal vez ese sea el mismo silencio que la Iglesia intenta reproducir, de modo imperfecto, cuando calla ante el misterio. En estos años de servicio, he visto que el miedo se disfraza de curiosidad y la curiosidad de devoción, pero en el fondo, lo que el alma busca es consuelo. Y el consuelo no viene de saber, sino de sentir. No viene del mensaje, sino de la presencia. Dios no se comunica solo con palabras, se comunica con compañía. Esa es la enseñanza que intento guardar, la que he aprendido en los corredores donde el tiempo parece detenerse. Cada vez que escucho una nueva especulación sobre lo que el Vaticano oculta, miro a los peregrinos que entran a rezar. Nadie les ha revelado nada, y sin embargo, se arrodillan con un fervor que desarma. Su fe no depende de secretos, sino de una certeza más honda, que Dios sigue hablando incluso cuando parece callar, y que, si hay un mensaje reservado, no es para asustar, sino para recordarnos que la historia humana no camina sola. A medida que pasan los años, me vuelvo más consciente de que este silencio no se romperá con estridencia. Cuando llegue su hora, no habrá titulares ni discursos, solo un amanecer en que los corazones lo comprenderán sin necesidad de leerlo, porque hay verdades que se revelan sin ser dichas. Y ese día,
Cuando el misterio deje de ser misterio, todos recordaremos que el silencio fue, en realidad, una forma de ternura. He sentido hoy la brisa fresca del Tíber colarse por la ventana. Trae olor a lluvia, a tierra, a hojas viejas. Cierro los ojos y dejo que me envuelva. Es el mismo aire que ha pasado por las tumbas, por las basílicas, por los campos donde los santos caminaron. Ese aire también guarda silencio, pero dentro de él vibra algo que no se puede nombrar. Una promesa. La promesa de que nada de lo que viene de Dios se pierde. Así termina esta noche larga, en la que el Vaticano sigue callando y, sin embargo, hablando de otro modo. No con palabras, sino con presencia, con paciencia, con fidelidad. Afuera la ciudad comienza a despertar. Los primeros rayos tocan las cúpulas. El silencio se disuelve, pero no desaparece. Queda dentro como una raíz. Y mientras el mundo sigue preguntando qué encierra ese mensaje, aquí, en este rincón del tiempo, yo me limito a dar gracias, porque he comprendido que el silencio no es el fin de la voz divina, sino su forma más pura. En él, Dios no advierte, acaricia, no condena, espera, no revela, acompaña. He pasado la vida rodeado de este silencio. Lo he visto crecer y transformarse. Lo he sentido llenar habitaciones, jardines, templos. Y ahora, cuando los años pesan y la voz ya no busca convencer, entiendo que el silencio del Vaticano, ese que tantos discuten, que tantos juzgan, no es un muro, sino un espejo. Refleja el corazón de quien lo mira. A algunos les devuelve temor, a otros esperanza, a otros un llamado. Pero en el fondo, su propósito es uno solo: recordarnos que lo divino no necesita ruido para seguir presente. Camino despacio por el claustro. El sol toca las columnas y deja en el suelo una geometría dorada. En el aire flota ese olor antiguo de piedra y cera, y escucho, a lo lejos, el canto de un pájaro solitario. Todo parece tan frágil y a la vez tan eterno. Pienso que así es también la fe, frágil en las manos, eterna en el alma, y me doy cuenta de que la Iglesia, con todos sus silencios y contradicciones, sigue siendo el eco de algo más grande que ella misma. He comprendido que los grandes misterios no se guardan en cajas fuertes ni en documentos sellados. Están escondidos en el comportamiento de la gente, en la capacidad de amar sin saber por qué, en el coraje de seguir confiando aun cuando no se ve el camino. Ese es el verdadero mensaje, el que ninguna oficina puede censurar ni revelar. Dios escribe sus secretos en la carne del mundo, no en los archivos del Vaticano. Durante años, muchos esperaron que aquel tercer mensaje contuviera una advertencia final, una sentencia, una clave para entender el futuro. Pero lo que realmente ha descendido sobre nosotros no ha sido un castigo, sino una posibilidad, la de volver al corazón. Quizá el silencio de la Iglesia sea un gesto de misericordia, una pausa para que los hombres dejen de buscar respuestas fuera y empiecen a escucharlas dentro. En ese sentido, el silencio no es ocultamiento, es confianza. Confianza en que la fe, tarde o temprano, sabrá interpretar lo que aún no se dice. He conocido la tentación del control, el deseo de saberlo todo para sentirme seguro. Pero con los años entendí que la seguridad no viene de saber, sino de pertenecer. Y pertenezco, aunque no entienda. Pertenezco a este misterio que me supera, a esta historia que comenzó mucho antes de mí y seguirá cuando ya no quede mi nombre. La fe, cuando madura, se vuelve así, una entrega sin cláusulas, una obediencia que ya no pesa. En los jardines vaticanos hay un olivo que fue plantado hace más de un siglo. Nadie recuerda quién lo sembró.
Su tronco está retorcido, lleno de marcas, pero aún da fruto. A veces lo visito, me quedo a su sombra y pienso que la iglesia es como ese árbol, golpeada, vieja, imperfecta, pero todavía fecunda. Su raíz es profunda y en esa raíz duerme el secreto del silencio, porque el árbol no explica su crecimiento, simplemente lo vive. A lo largo del tiempo, he visto cómo la humanidad busca en los secretos del cielo una certeza que justifique sus miedos, pero Dios no da respuestas para calmar el miedo, da amor para transformarlo. El amor no explica, abraza, no promete claridad, promete compañía. Y cuando el corazón acepta esa compañía, ya no necesita saber más. El mensaje deja de ser noticia y se vuelve vida. En una de mis últimas audiencias, un hombre me dijo con lágrimas que había perdido la fe porque no entendía el silencio de Dios. Le respondí que Dios no calla, espera. Espera a que el alma deje de hablar para poder ser escuchado. A veces, lo que interpretamos como silencio es solo la pausa que nos da tiempo para comprender lo esencial. Y lo esencial siempre ha sido lo mismo: amar, servir, esperar. El Vaticano, con sus puertas cerradas y sus sombras, con su historia de errores y de luces, sigue siendo un símbolo de esa espera. No espera un milagro, ni un fin del mundo, ni una prueba. Espera la madurez del corazón humano. Ese día, los mensajes dejarán de ser misterios, porque ya no harán falta. Lo divino se mostrará con naturalidad, como la mañana que llega después de la noche sin que nadie tenga que anunciarla. He aprendido que la transparencia de Dios no se mide por las revelaciones que hace, sino por la fidelidad con la que nos acompaña. Él no guarda silencio para esconder, sino para proteger lo que todavía está en gestación. Como una madre que no interrumpe el sueño de su hijo, Dios se inclina sobre nosotros y guarda distancia, para que aprendamos a despertar sin sobresalto. Ese gesto de amor es el silencio más puro. Cuando cae la tarde y la plaza se vacía, suelo quedarme unos minutos frente a la basílica. El cielo se tiñe de cobre y las estatuas parecen vivas en esa luz que dura solo unos segundos. En ese instante, siento que todo lo que el mundo ha querido saber ya está dicho, solo que no con palabras. Está dicho en la belleza, en la fragilidad, en la esperanza que resiste. Y entiendo que el silencio del Vaticano no es una negación, sino una traducción de ese lenguaje secreto de Dios que solo se aprende con los años. El día se apaga lentamente. En los pasillos ya se encienden las lámparas y los monjes cruzan hacia el rezo de vísperas. El aire trae olor a pan horneado y a incienso. Todo se vuelve sencillo otra vez. Y en esa sencillez el corazón se aquieta. Ya no necesita saber, solo estar ante lo que permanece. Esta noche, antes de dormir, volveré a ese olivo. Pondré mi mano sobre su corteza áspera y cerraré los ojos. Sentiré en su raíz la misma calma que habita el alma de la iglesia. La certeza de que el silencio no es ausencia, sino semilla. Y mientras la luna suba sobre Roma y los siglos sigan pasando, sabré que este silencio, tan criticado, tan incomprendido, tan lleno de ternura, no desaparecerá. Porque mientras haya alguien que escuche sin exigir, Dios seguirá hablando así, en voz baja, como un suspiro entre dos eternidades. Y entonces todo lo que parecía secreto se volverá claro, no porque haya sido revelado, sino porque el corazón, al fin, habrá aprendido a comprender sin palabras. Ese será el verdadero fin del misterio y también su cumplimiento. Hasta entonces, que el silencio siga custodiando lo sagrado, como un manto sobre la tierra cansada, como una promesa que no necesita explicación. Y yo,
Desde este rincón del Vaticano, donde la noche comienza a caer, doy gracias una vez más por el tiempo, por la espera, por el silencio, porque en él, más que en cualquier palabra, Dios permanece.